Buenas tardes. En este video vamos a hablar acerca de un tipo de modelo funcional que es la función cuadrática, la cual tiene la siguiente forma, donde a tiene que ser distinto de cero y b y c pueden pertenecer a cualquier número real. Uno de los objetivos de este video es poder graficar y hacer un análisis de la función cuadrática. Pero antes de arrancar con el práctico, vamos a hacer un repaso de los elementos característicos de dicha función. Dentro de esos elementos encontramos las raíces, que van a ser 2, y las puedo calcular mediante la fórmula resolvente. Luego tenemos el vértice, que para poder calcular las coordenadas, en este caso la x del vértice, voy a utilizar esta fórmula o esta. Para utilizar la segunda fórmula necesito conocer las raíces. Una vez obtenido el x del vértice, reemplazo en la función el valor obtenido y en la siguiente, con la operación realizada, obtengo la y del vértice. Luego tenemos lo que es el eje de simetría, que es esta línea vertical que pasa por el vértice y me va a dividir la parábola en dos partes iguales. Es decir, lo que tengo a la derecha es lo mismo de lo que tengo a la izquierda. Luego tenemos la ordenada del origen, que es donde se intersecta la función en y es el término independiente. Y por último, la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Cuando comenzamos con el video, una función cuadrática tiene que tener esta forma. Disculpen por la letra a por x al cuadrado más b por x más c. Se tenía que cumplir que a tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa si a es igual a 0? Todo este término que está acá se me anula y me queda que f de x es igual a bx más c. Y justamente eso es una función lineal. Entonces, para poder obtener la expresión de una función cuadrática, a tiene que ser distinto de 0. Si no, estaríamos ante una posible función lineal, en el caso de que a sea igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si a es menor a 0? Si a es, si a es mayor a 0, la gráfica de la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Si a es menor a 0, a es negativa, la forma de la parábola va a ser cóncava hacia abajo. También existen distintas formas de expresar una función cuadrática. Una de ellas es la forma canónica, que es la siguiente forma, donde x sub b e y sub b son las coordenadas del vértice. Luego tenemos la más conocida, que es la forma polinómica, y luego tenemos la forma factorizada, donde x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la función. Ahora sí, vamos a arrancar con el práctico número 0, modelos funcionales básicos. Ejercicio 3, vamos a hacer el 1 y el 3. Tengo mi función y en este caso a va a ser igual a 6, b va a ser igual a 12 y c va a ser igual a menos 5. Hallamos los cortes de la función. El corte con el eje x y va a tener que ser igual a 0. Mi función, y donde tengo y lo reemplazo por 0. Me queda esta expresión y aplicamos resolvente para poder hallar los cortes, para poder hallar las raíces. Reemplazo en la fórmula de la resolvente por los valores correspondientes. Sigo resolviendo algebraicamente y me queda como resultado que mi primera raíz, x1, va a ser igual a 0,354 y la segunda raíz va a ser igual a menos 2,354.
Luego tenemos el corte con el eje Y. En este caso, x va a tener que ser igual a 0. Tengo mi función y donde tengo x reemplazo por 0. Quedando como resultado que y es igual a menos 5. Luego vamos a hallar el vértice. En este caso utilizo esta fórmula, reemplazo por los valores y me queda como resultado que x del vértice va a ser igual a menos 1. Teniendo la x del vértice, reemplazo en mi función el valor que me dio. Resuelvo y me queda que la y del vértice va a ser igual a menos 11. Las coordenadas del vértice van a ser menos 1, menos 11. El eje de simetría va a ser menos 1. Y como a es mayor a 0, entonces f va a ser cóncavo hacia arriba. Teniendo ahora en la gráfica, vamos a marcar los valores que hallamos. Marco las raíces, que serían los puntos de corte con el eje X, la ordenada del origen, que era menos 5, las coordenadas del vértice, en X era menos 1 y en Y era menos 11, el eje de simetría en menos 1 y de esta manera me queda la gráfica de mi función y ahora vamos a hacer un análisis. El dominio de toda función cuadrática son los reales. La imagen que la vemos desde el eje de las y va a ir de menos 11, que es donde arranca, entre comillas, mi función, menos 11 en y, hasta más infinito. El conjunto de 0 es donde corta, en este caso son las raíces que hallamos, que eran menos 2,35 y 0,35. La ordenada del origen es el corte con el eje y está en menos 5. El conjunto de positividad es lo que le marqué en color rosita, es todo lo que está por encima del eje de las x. En este caso mi función va a tener el conjunto de positividad desde menos infinito, porque viene de acá, hasta el primer corte, que es menos 2,35. Entonces acá mi función es positiva. Luego arranca en la segunda raíz, que es 0,35, por eso le ponemos unión, y va hacia más infinito. El conjunto de negatividad es todo esto que le marqué en azul y va desde menos 2,35, que es acá, hasta 0,33. Acá iría 35 en realidad. El intervalo de crecimiento, mi función acá, disculpen, comienza a ser creciente. Entonces, va a comenzar a crecer, la veo en X, desde menos 1 hacia más infinito. El intervalo de crecimiento va a venir de menos infinito hasta menos 1. Fíjense que siempre colocamos los valores que se encuentren en X. Y el punto mínimo, que en este caso, en nuestro vértice, es menos 1 menos 11. Es el valor más chiquito que toma mi función. Y de esa manera hicimos el análisis de la función. Seguimos con la siguiente función. A va a ser igual a 1, B va a ser igual a 0 y C va a ser igual a 1. Hallamos el corte con el eje X y es igual a 0, donde tengo el mi, reemplazo por el 0. Me queda esta expresión. Trabajo, paso entre comillas, el más 1 pasa como negativo y me queda una raíz con un término negativo y esto no tiene soluciones reales.
Por lo tanto, sus raíces van a ser imaginarias y mi función no corta en el eje X. Hallamos el corte con el eje Y, X es igual a 0, y me da como resultado que corta en Y igual a 1. Hallamos el vértice, utilizo esta fórmula, reemplazo con los datos y me queda que el X del vértice va a ser igual a 0. Teniendo la X del vértice, reemplazo en mi función, ¿sí?, el valor que me dio, y me da como resultado que la Y del vértice es igual a 1. Las coordenadas del vértice van a ser 0 y 1. El eje de simetría, que es el X del vértice, es 0. Y como A es mayor a 0, entonces mi función es cóncava hacia arriba. Vamos a la gráfica. No va a tener intersección con el eje de las X. Marco la ordenada del origen, que era 1. Las coordenadas del vértice, que es 0 en X y 1 en Y. El eje de simetría, que va a estar en X igual a 0. De esta manera me queda la gráfica y vamos a hacer un análisis de función. Dominio, todos los reales. La imagen va a ir de 1, lo vemos en Y, hacia más infinito. El conjunto de 0 va a ser vacío porque en ningún momento corta con el eje de las X. La ordenada del origen va a ser 1. El conjunto de positividad va a ser todos los reales porque mi función está por encima del eje de las abscisas, por lo tanto van a ser todos los reales. Conjunto de negatividad va a ser vacío, no tiene. El intervalo de crecimiento, anotamos, lo vemos desde X, va a ser de 0 hacia más infinito. Intervalo de decrecimiento va de menos infinito hasta en 0. Y el punto mínimo, que es el valor más pequeño que toma mi función, va a estar en 0 y en 1, que justamente es el vértice.